Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Aquí en FM Mantra nos encontramos todos los jueves a las 19:30 horas para disfrutar de tratar de entender esta realidad que nos apasiona, nos ha seguido durante toda la evolución de nuestras civilizaciones y convive con nosotros, el fenómeno o la realidad ovni. La realidad ovni que nos atraviesa al hombre moderno y también al hombre antiguo, porque como ustedes ya saben, nosotros nos especializamos en el paleocontacto, que es el contacto extraterrestre o alienígena en la antigüedad, en la prehistoria. A veces nos preguntan, Fernando, ¿qué significa paleocontacto? Bueno, viene en realidad de la unión de dos palabras, ¿no? El paleolítico, que es un periodo prehistórico, ¿se acuerdan ustedes? Paleolítico, neolítico, el momento en el que el hombre comenzaba a pulir la piedra, a tallar la piedra y desde allí es que se toman esos nombres, ¿no? Para poder determinar estas edades históricas. Y bueno, de alguna manera en aquel tiempo, desde la ufología hablamos de un contacto, contacto con estos seres venidos de las estrellas, por eso hablamos de paleocontacto. Claudia comentaba este inicio del proceso evolutivo de la especie humana, donde empieza a dejar algunos registros, inclusive empieza a desarrollar el arte en grabados y también en pinturas y algunas especies de esculturas. Allí, plasmado en lo que demostraba ser su ámbito natural o su cotidianeidad, también empiezan a aparecer figuras o representaciones que no tienen nada que ver con el contexto donde estaban viviendo. Nosotros entendemos en función de ciertos rasgos que se repiten en distintas partes del mundo, que allí hubo otra civilización, otra especie que tuvo contacto con nuestros ancestros y sembraron semillas de evolución, dieron conocimiento para que nosotros avanzáramos en el tiempo mucho más rápido que una evolución natural. Y la expresión artística en el hombre antiguo es algo fundamental, porque gracias a estos grandes artistas prehistóricos, nosotros hoy tenemos un registro y una evidencia de que han tenido contacto con razas venidas de otros mundos, de otras dimensiones, de otros planetas, de otros universos. Estos artistas antiguos dejaban un registro muy minucioso de todo lo que acontecía a lo largo de su día y durante la noche también. Ellos eran grandes astrónomos, podían de alguna manera conocer la profundidad de los cielos y también se adentraban en los reinos mineral, vegetal y animal. Dejaban todas estas representaciones en pinturas rupestres, en diferentes grabados en la piedra y en estatuillas, como decía Fernando. De la misma manera que representaban el mundo que los rodeaba y su dinámica dentro de estas pequeñas comunidades que comenzaban a organizarse en la prehistoria, del mismo modo también dejaron a través del arte esta evidencia de que hacían representaciones de seres muy diferentes a ellos, muy diferentes a los animales que los rodeaban en aquel tiempo, y bueno, de allí es que surge esta posibilidad, esta mirada desde la ufología, donde nosotros afirmamos que el hombre antiguo ha tenido contacto con estos seres no humanos, seres que venían de las estrellas y que fueron considerados por estos antiguos como dioses. Es la pregunta que nos valida en estas expresiones artísticas la respuesta. Siempre preguntamos, si en este momento somos conscientes y tenemos la posibilidad de registrar con nuestros avances tecnológicos la existencia de estas inteligencias exteriores a la Tierra o interiores o de otras dimensiones, ¿por qué no se pudo haber dado en la antigüedad? Como bien dice Claudia, hay muchos registros que inclusive tienen la característica de elementos en común. Estamos hablando, por ejemplo, de las representaciones de estos seres especiales con una aureola sobre su cabeza que emite rayos, con la representación de bastones o algún artilugio como arma muy particular, que también no solo todos estos datos están presentes en pinturas, en petroglifos, que es el tallado en piedras,
en geoglifos en una dimensión mucho más grande y que son observables solamente y se han descubierto solamente desde el aire en principios del siglo XX. Entonces ahí estamos entendiendo que hay también un intercambio de tecnología en su momento, sino también se da en lo que son los mitos, leyendas e historia de la relación entre los humanos y sus dioses. Hablan de naves o barcos voladores en distintos ámbitos, en diferentes entornos geográficos muy distantes, separados por miles de kilómetros, y sin embargo los conceptos son similares. Evidentemente este contacto estuvo, y mucho de esa forma de representarlo y de interactuar con los supuestos dioses también se ha replicado en el siglo XX. Siempre hablamos del efecto cargo, es lo que sucedió con esas tribus en la Micronesia, allí en el medio del Océano Pacífico, cuando tuvieron contacto con la civilización en aquel momento del siglo XX, con todo su avance tecnológico, con los ejércitos de ocupación estadounidenses, y fueron considerados como dioses por toda la tecnología y todo el avance que le entregaban en ese momento. Entonces, fíjense cómo pasaron cientos, miles de años, y sin embargo, la forma de interactuar entre nosotros y las civilizaciones avanzadas es la misma prácticamente. Pero mientras tanto, para, bueno, el ámbito académico, podríamos decir, la antropología, la psicología, la historia misma, tienen una interpretación totalmente distinta de estas representaciones de las que hablamos, de estos mitos y leyendas a los que hacía referencia recién Fernando. Porque para la antropología o la psicología, ellos consideran que el hombre antiguo en realidad lo que dejó plasmado en la piedra, en la roca, bueno, en las estatuillas, en estos petroglifos, pinturas rupestres, no era ni más ni menos que una forma de dejar una evidencia de su expansión de la conciencia cuando ingerían algunas plantas alucinógenas en medio de algunos rituales, que bueno, el chamán o el hechicero de la comunidad tenía estas prácticas, invitaba a ciertos miembros de la comunidad, ¿no es cierto?, en algunas iniciaciones, ¿no es cierto?, y de esta manera podían, a través de estas plantas sagradas, acceder a otro estado de conciencia, y de esta manera había como una distorsión de la realidad, o mejor dicho, ingresaban a otras realidades, pero siempre partiendo del humano y descartando la posibilidad del contacto extraterrestre, y que por lo tanto todas estas leyendas, mitos, tradiciones y rituales que hasta el día de hoy en muchas comunidades alejadas de las grandes ciudades se sigue practicando, tienen un origen ritual, sagrado, chamánico. La pregunta es, si solamente nos vamos a remitir a esta clase de explicación, entonces descartamos de plano la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta y dentro de nuestra galaxia y dentro de nuestro universo y otros universos conocidos y desconocidos. ¿Somos nosotros, los humanos, los únicos habitantes? Qué interesante esta pregunta, y que para la ciencia oficial está basada en los arquetipos, ¿no? Hablan de que estos arquetipos, de esa forma de expresar lo espiritual, lo elevado, se representaba de determinada manera. Ahora, ¿cómo explicamos que en los mitos y en los relatos históricos de tribus, como por ejemplo en la Amazonia brasilera, los Kayapó, ellos hablan de un dios, un ser venido de las estrellas, que convivió con ellos, que tuvo una unión con un nativo de ellos y que tuvieron hijos, y que esos hijos quedaron en la tierra? ¿Cómo explicamos esa hibridación? Es decir, ¿cómo fabularon ellos, o por qué consideran que se dio este contacto? Y después también podemos hablar de los Anasazi, que fueron transportados en discos volantes o escudos volantes. Ellos tomaron, digamos, el concepto de esa herramienta, ese arma de defensa, el escudo, para poder explicar lo que veían en el cielo. Entonces, hay una contraposición que, digamos, entre bambalinas la aceptan. Ahora, en medios oficiales no, porque obviamente hay todo un contexto sociocultural, económico,
y étnico que hace que no se pueda dar espacio a este tipo no de interpretación, sino este tipo de verdad separada de, el conocimiento humano, es decir, se alinea a la población a pensar en determinada manera. Sí, y todavía podemos profundizar un poco más en estas reflexiones, que son simplemente una forma de cuestionarnos aquella verdad que desde lo oficial o académico se nos quiere presentar como la única posibilidad, ¿no? Simplemente lo hacemos como un ejercicio, Fernando, para poder hacer esto del discernimiento, ¿no es cierto? Y poder reflexionar juntos sobre este tema que tanto nos apasiona, que es el contacto extraterrestre o los encuentros cercanos. Con respecto a los contactos o los que han sido contactados o inclusive abducidos en nuestro tiempo, todos los casos que se conocen del siglo XX y algunos ya en el siglo XXI, ¿qué explicación le da entonces la ciencia oficial? Porque en muchísimos de esos casos no está la presencia de plantas alucinógenas, ni mucho menos. Gente que Con dentro una de vida común. con su cotidianidad, en un momento que iban al trabajo o que iban a hacer diferentes actividades o que se iban a retirar a descansar y ocurre el encuentro. ¿Cómo se explica esto? Bueno, por supuesto que para la psicología siempre va a haber algún entramado, ¿no es cierto?, que encaje para ceñirlo a una explicación de humana, por decirlo así, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos quedan muchísimas preguntas y tenemos casos muy variados con respecto a esto, no solo en la prehistoria, sino en la actualidad, donde vemos que está la presencia extraterrestre más allá de lo que la mente humana pueda llegar a divagar o se pueda llegar a disparar, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias. No lo descartamos. Puede haber muchos casos en los que la fantasía o el afán de ese contacto con algo diferente a lo humano haga que el hombre común imagine cosas. Pero, por otro lado, hay muchas otras posibilidades que no debemos descartar desde la ufología. Tal cual. ¿Cómo respondemos la respuesta de quienes hicieron, por ejemplo, esos registros físicos que los podemos observar, los podemos visitar, los podemos medir, cuantificar, y sin embargo no tenemos respuesta tecnológica en la actualidad para realizarlos? Por ejemplo, estoy hablando de los trilistones de Baalbek, esos prismas rectangulares de aproximadamente 300 metros de largo y más de 1.000 toneladas de peso, hechos en una sola pieza, trasladados desde su cantera de origen hasta el lugar donde se los emplazó, aproximadamente unos 60 kilómetros. ¿Cómo podemos dar respuesta a la construcción de las 3 pirámides más importantes de Egipto, las dimensiones, su ubicación con respecto al norte geográfico, en relación a la constelación de Orión? ¿Cómo podemos dar respuesta, por ejemplo, a esos grandes monumentos tallados en piedra que hay en la India, pero hacia el interior de la superficie de la Tierra? ¿Dónde están los restos de esa roca y con qué herramientas realizaron ese tallado, que es prácticamente milimétrico, hasta podríamos decir nanométrico en cuanto a sus dimensiones y su perfección, con cinceles de cobre, con cinceles de hierro? Evidentemente hay algo que se nos oculta y que justamente está su respuesta en este contacto alienígena en la antigüedad. Y cuando decimos alienígena, que es un término más abarcativo, hablamos de que pueden ser seres fuera de este planeta, pueden ser seres del interior de nuestro planeta que prácticamente no se conoce muy poco, inclusive desde el fondo de nuestros océanos, y también pueden ser de otras dimensiones o viajeros en el tiempo, nosotros mismos, la especie humana que ha vuelto hacia sus orígenes en busca de a lo mejor alguna respuesta genética, porque no creo, en función de lo que estamos viviendo en la actualidad, es más una involución que una evolución de la especie, ¿no? Así es, y bueno, hay muchos referentes, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia que han investigado estos temas, que han escrito libros
y que han desarrollado diferentes teorías acerca del paleocontacto, del contacto ancestral o el contacto con estos seres venidos de otros mundos, de otras dimensiones, de otros planetas. Y es muy extensa la bibliografía y junto con todos estos autores también, por supuesto, tenemos un espacio especial, una preferencia por aquellos exploradores que se han adentrado en diferentes territorios buscando civilizaciones perdidas. Este año vamos a hacer una conexión, Fernando, también desde lo que son las civilizaciones perdidas, esos continentes olvidados como Atlántida, Lemuria, y también la posibilidad de que haya habido civilizaciones extraterrestres en aquellos tiempos. Esos exploradores que se han adentrado, por ejemplo, en las selvas y que han tenido contacto no solo con registros de civilizaciones perdidas, sino con la posibilidad de esos atisbos de la presencia extraterrestre. En el 2023 hemos hecho un homenaje muy sentido hacia Juan Morix, este húngaro nacionalizado argentino que descubre en la selva amazónica ecuatoriana un laberinto subterráneo donde está la biblioteca metálica de oro y otros metales preciosos que cuenta, según él nos dice, la verdadera historia de la humanidad en las cuevas de los tallos. Y este año, en el 2025, Fernando, vamos a seguir con estos homenajes con otro gran explorador que se adentra en la selva del Mato Grosso. Así es, en 1925 el coronel Percy Fawcett, inglés él, de origen y perteneciente al ejército digamos, de Inglaterra, también a la Sociedad Real Geográfica, y algunos hablan de que al servicio secreto de la corona británica, él comenzó su búsqueda de esta civilización a la cual él llamó la ciudad perdida de Zeta, en principio porque tuvo un encuentro casual con ciertos restos arqueológicos cuando estaba haciendo su trabajo de topógrafo, delimitando los límites internacionales entre Bolivia y Brasil en la selva amazónica. A partir de allí fue un antes y un después, y en 1925, como les comentaba, fue su último registro en el mundo, digamos, civilizado, adentrándose junto a su hijo y un amigo del mismo a la selva brasilera en busca de los registros para poder entender nuestro origen. Muchos hablan de que esa ciudad perdida de Zeta posiblemente sea, digamos, el asentamiento de los remanentes de otra civilización anterior a la nuestra, como fueron los atlantes. Todo esto dentro del marco de AIPA, la la Academia Internacional de Paleocontacto. Desde allí vamos a hacer este homenaje que los invitamos porque tiene muchos puntos en común entre estos conocimientos que posiblemente nos fueron dados por civilizaciones avanzadas, como en la actualidad, y nuestros ancestros. Sí, la conexión va a estar dada por el continente perdido de Atlántida y vamos a hacer la conexión con seres extraterrestres que habitaron la Atlántida con alta tecnología y luego de la gran catástrofe, el diluvio universal, los remanentes de alguna manera pudieron asentarse en diferentes continentes, los que se salvaron, ¿no es cierto?, y refundar esa civilización de la Atlántida con esa tecnología. Allí vivieron en diferentes lugares y en uno de esos lugares, que es la selva, lo que hoy conocemos como el Mato Grosso, se habría asentado como una ciudad satélite, podríamos decir, de la antigua Atlántida. ¿Y dónde está la conexión o ese lazo que nos une por ahí con lo extraterrestre también? En los mismos registros que han quedado hasta el día de hoy, hay un manuscrito muy misterioso, el 512, que se encuentra en la Biblioteca de Río de Janeiro, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, un documento del 1750, donde se describen que estas ciudades de noche se iluminaban y esas luces circulaban por esas construcciones. Y esto, bueno, es un registro de estas crónicas antiguas de expedicionarios, bandeirantes, se llamaban ellos, que iban en busca de esclavos, de oro y demás, y que descubrieron esa ciudad. Si bien esos registros pertenecen al noreste de Brasil,
Percy Fawcett va a tomar esos escritos y va a hacerlos propios para ir en busca de su propia ciudad perdida, que él la denomina Z, como sería el origen digamos, la respuesta final del origen de nuestras humanidades, ¿no? La ciudad Z daría la respuesta final a cuál es nuestro origen, y la va a dirigir esa expedición hacia el centro oeste de Brasil. Y bueno, nosotros vamos a hacer a través de diferentes conferencias este homenaje, y también lo vamos a hacer con esculturas, ¿no? Con nuestras expresiones artísticas. Hay muy pocos registros de lo que encuentra Percy Fawcett, pero hay una estatuilla en particular que es muy significativa. Es una especie de sacerdote hitita, podríamos decir, por la forma en que está ataviado, y con una placa en su pecho que él sostiene con unas inscripciones muy extrañas en un lenguaje encriptado, rúnico, y que según Fawcett, esta estatuilla le fue entregada por un portugués, un expedicionario allí en Brasil, que sostenía que esa estatuilla venía desde la Atlántida. Así que es realmente fascinante esta historia. Tal cual. Dijimos que este homenaje lo debíamos hacer dentro del marco de AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, que con Claudia la estamos dirigiendo, y es un espacio virtual de formación en ufología especializado en el contacto alienígena en la antigüedad. En este año, en el 2025, vamos a iniciar un nuevo curso que dura un año, distribuido en 4 trimestres, donde planteamos los principios que definen el paleocontacto, y luego vamos a ir transitando en un viaje fascinante el contacto alienígena en la antigüedad por las distintas continentes de nuestro querido planeta. Allí vas a poder informarte a través de clases semanales que vamos a estar dando, con un soporte en PDF para que puedas tener un registro de la formación que vas recibiendo, clases asincrónicas, y también con el complemento de clases magistrales de ufólogos reconocidos de toda América, donde van a dar su punto de vista acerca del paleocontacto y también, ¿por qué no?, de otras aristas que hacen al fenómeno OVNI. Así que te proponemos, aquí vas a ver los teléfonos nuestros para que te contactes y puedas informarte acerca de la propuesta que estamos haciendo, una propuesta académica interesante que es transversal a todas las ciencias aceptadas, como la arqueología, la astronomía, la antropología, la historia, también las ciencias duras como la mecánica, la física, la matemática, la astronomía. Un viaje y una formación más que interesante que iniciamos en este 26 de marzo 2025, y que está disponible para aquel que quiera conocer o al menos tratar de entender el origen de la humanidad. Si te gustan estos temas, ¿no? El paleocontacto, el contacto extraterrestre en la antigüedad, vamos a hacer un paralelismo entre la prehistoria y nuestro presente también. Las clases son interactivas. Nosotros presentamos a través de un PowerPoint toda la explicación de cada uno de los temas. Son 11 temas por trimestre, la última clase a cargo de los estudiantes que van a exponer en cada trimestre lo que han aprendido. Y bueno, también la interacción, porque nos gusta muchísimo compartir con cada uno de los participantes en la academia y llegar, por supuesto, a algunas conclusiones, a algunas respuestas. Este curso para nosotros es una satisfacción, es un orgullo, es la única academia en su género en nuestro país, la Argentina, y te invitamos a que formes parte de ella. Está hecha la propuesta, solamente esperamos que ustedes se contacten con nosotros, y ya culminando este programa, dejamos ahí la inquietud de saber nuestro verdadero origen. Nos encontramos el próximo jueves, como siempre, 19:30, en nuestro canal amigo FM Mantra. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.